Ejercicio 11, se nos pide determinar el valor de la secante, conocida la tangente y el ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Recordemos que la secante es el inverso del coseno. Y si el ángulo está en el cuarto cuadrante, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Por lo tanto, su inverso, que es la secante, también será positivo. Ya sabemos que la respuesta es positiva, así que podemos descartar todas las respuestas negativas. Nos quedarían solamente las opciones B y D. Una de las identidades más importantes en trigonometría es la identidad trigonométrica fundamental, esa que aparece indicada. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo, siempre eso es exactamente igual a 1. Pero si tomamos esa identidad y la dividimos toda entre coseno cuadrado, es decir, cada uno de los términos lo dividimos entre coseno cuadrado, se obtiene una nueva identidad que sería esta: tangente cuadrado del ángulo más 1 igual a secante cuadrado del ángulo. Eso nos sirve muchísimo porque la tangente es un dato que tenemos, que es menos 1, y la secante es lo que tenemos que determinar, así que vamos a utilizar esa expresión. Solamente nos queda sustituir. Si bien la tangente vale menos 1, recordemos que elevada al cuadrado da igual si es positivo o negativo. Elevado al cuadrado el resultado va a ser positivo, así que es indistinto colocar el signo ahí. Aquí tendríamos 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 igual a 2. Este 2. Si vamos a despejar una ecuación de grado 2, vamos a despejar esa incógnita, cuánto vale la secante y tiene grado 2, recordemos que siempre van a aparecer dos soluciones, positivo y negativo, pero ya el ejercicio de entrada nos dijo que la secante tiene signo positivo, así que por supuesto la respuesta sería raíz de 2 positivo, es decir, opción D. Ejercicio 12, vamos a determinar el valor de esa expresión. Lo primero que podemos notar es que estos dos ángulos son exactamente iguales. Si son iguales se le puede cambiar el nombre y llamarlos, por ejemplo, X. Son un ángulo X, son exactamente el mismo ángulo. Quiere decir que la expresión ahora sería esta. Pero ¿qué es esa expresión? Es la que conocemos como identidad trigonométrica fundamental, que ya la utilizamos en el ejercicio pasado. Y esa identidad vale ¿cuánto? Eso vale exactamente igual a 1. Así que la respuesta del ejercicio es la opción C. Ejercicio 13, vamos a determinar el valor numérico de esa expresión. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando dos ángulos suman 90 grados, se dice que son ángulos complementarios. Tal como en este caso, los ángulos que nos están dando, el ángulo de 53 grados y el ángulo de 37 grados, suman 90 grados. Esos dos ángulos decimos entonces que son complementarios. ¿Y cuál es la importancia que tienen los ángulos complementarios? Que el seno de uno de ellos equivale al coseno de su complemento. Es decir, podemos decir que el seno de 53 grados equivale al coseno de 37 grados. O también pudiéramos decir que el seno de 37 equivale al coseno de 53. Es decir, si tomamos uno de los ángulos y calculamos el seno, es igual al coseno del complemento de ese ángulo. Dicho esto, podemos cambiar cualquiera de estos ángulos y cualquiera de estas relaciones. En lugar de decir coseno de 53, podemos cambiarlo por el seno de su complemento. ¿Y quién es el complemento de 53 grados? Este ángulo, porque es el que completa 90 grados. Quiere decir que si cambiamos coseno de 53 por el seno de su complemento, que sería el seno de 37 grados, la expresión quedaría de esta forma. Todo lo demás va a quedar igual. Queda igual el valor 1, queda igual este coseno de 37 grados. Pero aquí tenemos seno cuadrado de 37 y aquí tenemos coseno cuadrado de 37 grados. Si los colocamos de esta forma, podemos visualizar claramente que tendríamos el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Esa es la identidad trigonométrica fundamental que ya hemos utilizado en varios ejercicios y recordemos que esa identidad trigonométrica garantiza que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, que es justamente lo que tenemos aquí, da como resultado 1. Si a 1 le sumamos este 1, la respuesta del ejercicio es B. Ejercicio 14 se nos pide el seno de 2 alfa, conocidos el seno de alfa y el coseno de alfa. Recordemos que el seno de 2 alfa es una de esas identidades que es muy útil
y que debemos recordarla. El seno de 2 alfa equivale al doble producto del seno por el coseno del ángulo sencillo. Es decir, que ya en este caso solo tenemos que efectuar una sustitución. Vamos a sustituir los valores que nos da el ejercicio, nos dan cuánto vale el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo alfa, solo tenemos que multiplicar eso y si multiplicamos el resultado es la opción A. Muy sencillo el ejercicio. Ejercicio 15, vamos a determinar la expresión equivalente a lo que se está presentando ahí entre paréntesis. Recordemos que la identidad trigonométrica fundamental nos establece que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Si dejamos el ángulo como el ángulo P, voy a traer el 1 al lado izquierdo cambiándole el signo y seno cuadrado lo voy a llevar al lado derecho de la igualdad también cambiándole el signo. Por lo tanto quedaría esta expresión. Coseno cuadrado de P menos 1 es igual a menos seno cuadrado de P. Pero eso es justamente lo que tenemos aquí. Así que podemos cambiar coseno cuadrado de P menos 1 por su equivalente que sería esta expresión, menos seno cuadrado de P. Y ahora eso lo tenemos que sumar algebraicamente con el menos seno cuadrado de P que está dentro del paréntesis. Ambos poseen el mismo signo, ambos son negativos, sumamos y el resultado será la opción D, menos 2 seno cuadrado de P. Ejercicio 16, vamos a determinar la equivalencia de esa expresión. Lo primero que podemos hacer es sumar las fracciones tal cual como sabemos, calculando mínimo común múltiplo o efectuando ese producto. Si efectuamos ese producto en el orden que nos aparece acá, vamos a multiplicar primero 1 por este denominador, quedaría exactamente igual, 1 más coseno, porque estamos multiplicando por 1. Ahora vamos a multiplicar 1 por 1 menos coseno, nos queda entonces 1 menos coseno de x, y en el denominador multiplicamos los dos denominadores, 1 menos coseno por 1 más seno de x. Ahí estaríamos utilizando esta expresión, estaríamos utilizando el producto de una suma por su diferencia, y eso es una diferencia de cuadrados. Así que en el denominador nos estaría quedando 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado. Sobreentendido que 1 al cuadrado es igual a 1, coseno positivo, coseno negativo. En el numerador solo tendríamos que sumar 1 más 1, ya que se cancelaron los cosenos. Por lo tanto, ¿qué está quedando? Está quedando en el denominador seno cuadrado. ¿Por qué estaría quedando seno cuadrado en el denominador? Porque estamos obteniendo 1 menos coseno cuadrado, y justamente si despejamos el seno cuadrado, el coseno cuadrado del otro lado pasa negativo y sería esta expresión. Entonces cambiamos 1 menos coseno cuadrado por su equivalente que sería seno cuadrado. Y en el numerador ya sabemos que queda 1 porque estábamos sumando 1 más 1. ¿Qué sigue a continuación? Esa expresión no aparece dentro de las opciones, pero podemos visualizarla de la siguiente forma. Podemos visualizarlo como que el 2 multiplica a la fracción 1 entre seno cuadrado de x. Si vemos que el 2 multiplica a esa fracción 1 entre seno cuadrado, lo podemos cambiar por la cosecante al cuadrado. ¿Por qué? Porque el inverso del seno es justamente lo que conocemos como la cosecante. Así que la respuesta sería 2 cosecante cuadrado, es la opción A. Ejercicio 17, vamos a simplificar la expresión que nos están dando. Antes de iniciar, tenemos que recordar dos de las identidades más importantes, que son una, la del seno de la suma o diferencia de dos ángulos, y la otra, la del coseno de la suma o diferencia de dos ángulos, ya que aquí tendríamos que aplicar el coseno de una suma e igualmente aquí tendríamos que aplicar el seno de una suma de dos ángulos. Vamos primero con esta expresión, el coseno de 30 más beta. Si vemos la expresión correspondiente al coseno de la suma, tendríamos que multiplicar los dos cosenos y restarle el producto de los dos senos de esos dos ángulos, de los ángulos de 30 y beta. Así que nos quedaría, aplicando la fórmula, esta expresión. Igualmente, para el seno de 60 más beta, recordemos que ese seno está precedido de un signo negativo, lo que significa que ese signo negativo lo vamos a colocar acá, y por lo tanto todos los signos que aparecen presentes dentro de esta expresión, como estamos trabajando con el seno de la suma y todos los términos son positivos, debido a este signo negativo, todos los signos van a cambiar.
Así que nos quedaría esta expresión, aplicándole ya el signo correspondiente, este signo negativo, a toda la expresión. Ahora bien, tenemos que recordar algo. Ya habíamos trabajado en un ejercicio previo lo que eran los ángulos complementarios, que son los ángulos que suman 90 grados. Y por supuesto, los ángulos que nos están dando de 60 y 30 grados son dos ángulos que suman 90 grados. Son dos ángulos complementarios, lo que significa que podemos cambiar el coseno de uno por el seno de su complemento o viceversa. Es decir, el coseno de 30 grados equivale al seno de su complemento. ¿Y quién es el complemento de 30 grados? 60 grados. Pero si nos cambiamos de coseno de 30 a seno de 60 grados, eso es exactamente lo que aparece acá. De la misma forma, pudiéramos cambiar el coseno de 60 grados por el seno de su complemento. Y el complemento de 60 grados es 30 grados. Si cambiamos a esa forma, nos va a quedar lo siguiente en el momento de efectuar la suma. Esta expresión es exactamente igual a esta, con la diferencia del signo. Una es positiva, la otra es negativa. Por lo tanto, como son opuestas, se van a cancelar. Esta expresión se cancela con esta porque tienen signos opuestos. Estas dos expresiones tienen el mismo signo, ambos negativos, no se pueden cancelar. Pero aquí tenemos seno de 30, seno de b, y aquí tenemos seno de 30, seno de b. Por lo tanto, vamos a sumarlas y nos quedarían menos 2 seno de 30, seno de b. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? El seno de 30 grados vale 1/2, y si multiplicamos de esta forma podemos cancelar los dos, nos quedaría el signo negativo y el seno de b, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 18, vamos a determinar la expresión equivalente al coseno a la 4 de alfa menos seno a la 4 de alfa. Como están elevados a la 4, tanto el coseno como el seno, vamos a llevarlo a una expresión un poco más sencilla. Vamos a elevarlos al cuadrado. Para elevar al cuadrado y que quede el coseno a la 4, elevamos coseno cuadrado al cuadrado, e igualmente para obtener seno elevado a la 4, elevamos seno cuadrado al cuadrado, ya que cuando elevamos una potencia a una potencia, se multiplican los exponentes. Estaríamos multiplicando 2 por 2, 4, e igualmente aquí, 2 por 2, 4. Bien, ahora lo que nos queda sería coseno cuadrado elevado al cuadrado menos seno cuadrado al cuadrado. Eso es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar mediante una suma por su diferencia. Recordemos esto, una diferencia de cuadrados sería esta expresión y la suma por la diferencia sería esta. Con eso en mente, entonces vamos a ver qué es lo que nos quedaría en cada uno de estos paréntesis. En el primer paréntesis, ¿qué estamos obteniendo? Coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es una identidad que vale 1, porque es la identidad trigonométrica fundamental. ¿Qué tenemos en el segundo paréntesis? Coseno cuadrado menos seno cuadrado es otra identidad, y esa identidad corresponde al coseno del ángulo doble. Así como teníamos una expresión para el seno del ángulo doble, que es seno por coseno multiplicado por 2, para el coseno del ángulo doble, su equivalencia será coseno cuadrado menos seno cuadrado. Quiere decir que la respuesta es 1 por coseno de 2 alfa, lo que significa que es la opción D. Ejercicio 19, vamos a simplificar esa expresión basándonos en algunas identidades. Del ejercicio anterior, recordemos que el coseno de 2x se puede reescribir como coseno al cuadrado menos seno al cuadrado del ángulo. Por otra parte, también sabemos que el seno de 2x, que es otra identidad, o el seno del ángulo doble, es 2 veces el seno por el coseno del ángulo sencillo. Así que cambiamos eso en la expresión original y nos va a quedar esta expresión. En el numerador 2 seno por coseno, y en el denominador 1 más coseno cuadrado menos seno cuadrado, que sería el equivalente al coseno del ángulo doble. Podemos agrupar en el denominador estas dos expresiones, 1 menos seno cuadrado. Eso es extraído de la identidad trigonométrica fundamental. 1 menos seno cuadrado de un ángulo, ¿a qué equivale? Al coseno cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, en el denominador ahora tendríamos que sumar coseno cuadrado más coseno cuadrado. Y coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 coseno cuadrado. Por eso nos va a aparecer un 2 en el denominador. Podemos efectuar una simplificación. 2 en el numerador con 2 en el denominador. Y este coseno con 1
de los dos cosenos que se encuentra acá. Recordemos que coseno cuadrado significa coseno multiplicado por coseno. Si efectuamos esa simplificación nos va a quedar seno en el numerador, coseno en el denominador. ¿Y qué cosa es seno dividido entre coseno? Es lo que conocemos como la tangente del ángulo. Opción D. Ejercicio 20, vamos a determinar la expresión equivalente a lo que nos están dando. Vamos a ir por partes en este ejercicio. Vamos a ver en principio, ¿qué es la cotangente? La cotangente es el inverso de la tangente y sabemos que la tangente es seno sobre coseno, así que la cotangente será coseno sobre seno. Por lo tanto, cambiamos cotangente de A por coseno de A entre seno de A. Igualmente, me pregunto ahora, ¿qué es la cosecante del ángulo B? Como la cosecante es el inverso del seno, reescribimos cosecante de B como el inverso del seno de B. 1 entre seno de B. Tangente de B es seno entre coseno, así que será seno de B entre coseno de B. Tangente de A, seno de A entre coseno de A. Y la secante es el inverso del coseno, así que secante de B es 1 entre coseno de B. Vamos a trabajar con la suma de las fracciones que tenemos en el numerador. Muy sencillo, el procedimiento que ya conocemos. Vamos a multiplicar coseno de A por seno de B. Se encuentra aquí, coseno de A por seno de B. Multiplicamos 1 por el seno de A, seno de A. Y multiplicamos entre sí los denominadores, seno de A por seno de B. Este sería el producto de los denominadores. Exactamente igual, vamos a sumar ahora lo que se encuentra en el denominador, pero en este caso vamos a tener que jugar con el mínimo común múltiplo. Coseno de B ya se encuentra acá, por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser el producto coseno de A por coseno de B. Si jugamos utilizando con el mínimo común múltiplo para esa suma en el denominador, obtendríamos la siguiente expresión. Si dividimos el mínimo común múltiplo, coseno de A por coseno de B, lo dividimos entre coseno de B, solo quedaría coseno de A. Y eso es lo que vamos a multiplicar por este numerador, seno de B. Así que obtendríamos seno de B por coseno de A. Luego dividimos el mínimo común múltiplo entre sí mismo y el resultado lo multiplicamos por este numerador. Como al dividirlo entre sí mismo da 1, multiplicado por seno de A es seno de A. Y en el denominador el mínimo común múltiplo que ya conocemos. Pasamos a aplicar la doble C. Pero si nos fijamos en esta expresión y esta de acá, son exactamente la misma expresión. Por lo tanto, al aplicar la doble C, estas dos expresiones se cancelan y quedaría en el numerador el producto de los cosenos y en el denominador el producto de los senos. Como se está efectuando una multiplicación tanto en el numerador como en el denominador, podemos separar eso visualmente de la siguiente forma. Colocamos coseno de A entre seno de A y coseno de B entre seno de B. Pero si dividimos coseno entre seno, ¿qué obtenemos? Cotangente. Quiere decir que esto es la cotangente de A y esto es la cotangente de B. Así que la respuesta es la opción B.